En esta edición especial de Aquí Entre Nos, hablaremos de un tema bastante delicado como es la disforia de género. Y a pesar de que no entraremos en mucho detalle, comprendemos que hay personas bastante susceptibles a este tema. Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir contigo. Soy Ceci Rock y este tu programa Aquí Entre Nos, a través de tu emisora Betel 96.5 FM. Este es nuestro espacio para compartir con libertad temas de la mujer de hoy y para conversar acerca de nuestras preguntas e inquietudes a la luz de la palabra. Hola queridos amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Comenzamos con un tema bastante controversial que ha crecido en la última década de manera exponencial, y esto es la disforia de género. Esta temática tiene varios niveles, los cuales analizaremos el día de hoy junto a nuestros invitados. Tenemos al reverendo Juan Mena, pastor del Centro Familiar Estrella de la Mañana en Latacunga, Ecuador, doctor en teología, escritor, consejero familiar, anfitrión del programa Bíblicamente Correcto, director de la Universidad Teológica Internacional en Ecuador, con más de 35 años de experiencia. Su trabajo y entrega ministerial ha dado fruto a parejas pastorales, líderes, misioneros y evangelistas. El doctor Juan Mena trabaja fielmente en el ministerio junto a su esposa, la reverenda Adriana Medina, y sus hijos. También tenemos al doctor William Fernando Medina, médico internista, endocrinólogo, líder de servicio de endocrinología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas en Quito, Ecuador, médico militar con más de 24 años de experiencia. Tenemos a la doctora Alicia Casas Gorgal, desde Uruguay, casada con 3 hijos y nietos, parte del equipo pastoral de la Iglesia Cristiana Evangélica Espronceda, en Montevideo, maestra de adolescentes, colabora con el Ministerio de Juventud para Cristo desde hace 40 años, doctora en medicina, especialista en psiquiatría, sexóloga clínica y educadora sexual, terapeuta cognitivo-comportamental, familiar sistemática y EMDR. Cofundadora del programa Claves con Juventud para Cristo en 1995, orientada a la prevención de maltrato y violencia sexual y la promoción de buen trato a la infancia y adolescencia. Actualmente, coordinadora académica de diplomados, capacitación y consultorías. Autora y coautora de publicaciones y propuestas didácticas relacionadas con la prevención del maltrato y la violencia sexual. Actividad docente en 18 países. Y tenemos al pastor Julio César Santana desde República Dominicana, ex homosexual y ahora siervo del Dios vivo, pastor de la Iglesia Transformados por Cristo en San Pedro de Macorís, fundador del Ministerio Internacional Transformados por Cristo, que extiende ayuda a través del poder redentor de Cristo Jesús a jóvenes que luchan con las drogas, con el homosexualismo y con la prostitución. Escritor del libro Del Nightclub al Altar. A todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta edición especial de Aquí Entre Nos. Hoy en día, a través del mundo, se ve la creencia de que la ideología de género es completamente separada del sexo de la persona. El género es enteramente construido por la sociedad, por ende muy aparte de la biología de tal persona. Sin embargo, a pesar de que aparentemente hay más aceptación social, aún se ve que las tasas de suicidio y depresión permanecen, aún después de pasar por tratamientos hormonales y aún cirugía. Para comprender mejor esta temática, doctor Medina, déjeme empezar con usted. ¿Es el género cuestión de elección? Es decir, ¿puede un hombre convertirse en mujer y una mujer convertirse en hombre? Sí, gracias por tu invitación nuevamente a tu programa y espero que sea de edificación para los oyentes. Respondiendo a tu pregunta, no considero que el género sea una cuestión de elección y quisiera sustentar mi respuesta desde un punto de vista de orden natural y divino. Científicamente está comprobado que el bebé nace con 23 pares de cromosomas, es decir,
46 cromosomas. Un cromosoma es aquel que lleva la información genética tanto del papá como de la mamá. Pero de estos 23 pares de cromosomas, un par lleva la información sexual. El papá tiene una información sexual XY y la mamá XX. Cuando la mamá aporta con una X y el papá con otra X, entonces será XX, lo que quiere decir que ese bebé va a ser mujer. Si la mamá aporta con X y el papá aporta con Y, será XY, es decir, que el bebé va a ser un varón. La identidad de género lo va a dar el padre. No existe un estudio científico que avale que la homosexualidad o la falta de identidad de género o la disforia de género se lo ha relacionado con un cromosoma o con algún gen. Eso no existe. Desde el punto de vista divino espiritual, en Génesis 1:27, Dios dijo, y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Así es, doctor Medina, fuimos creados por un Dios perfecto, varón y hembra fuimos creados. Doctora Casas, partiendo de este principio genético, por favor, ¿nos puede explicar qué es la identidad de género? En primer lugar, quiero saludar a la audiencia de este programa y a la producción del mismo por abordar esta temática tan relevante y tan compleja y que muchas veces nos causa tanto desconcierto. Así que les felicito y les saludo y les mando un abrazo muy grande desde Uruguay. La sexualidad humana es algo bien complejo y que hemos ido comprendiendo progresivamente a través del tiempo, y el concepto que tenemos hoy en día de la sexualidad humana es diferente al que había hace unos cuantos años. Esta cualidad de la persona humana, el ser un ser sexuado, es una característica que es indisoluble del resto de la personalidad, es una dimensión que tiene que ver con todas las partes de nuestra vida. Y es importante manejar algunos términos para poder comprendernos mejor. Ese principio genético hace que se vayan diferenciando o los ovarios o los testículos. A esas características biológicas entonces es que les denominamos sexo. Por lo tanto decimos, nació un bebé del sexo femenino, nació un bebé del sexo masculino. Y hoy en día reservamos esa palabra sexo para referirse justamente a estos caracteres biológicos. Entonces, nuestra manera sexuada, nuestra manera de estar en el mundo, tiene diferentes componentes. Uno es justamente este que acabamos de mencionar, que es nuestro sexo biológico. Pero también tiene otro componente que se llama la identidad de género. La identidad de género es la conciencia, la convicción, la percepción de formar parte de uno u otro género, ¿no? De alguna manera estar convencido, convencida, bueno, yo soy nena o yo soy varón, bueno, yo soy nena como mamá o como la tía o como el abuelo, soy varón como el papá, como el hermano, como el abuelo. Es esa convicción interna de pertenecer a uno u otro género, al femenino o al masculino. Y esto se establece bastante tempranamente en la vida. Los que tienen niños lo podrán identificar o que lo recuerden todavía. Más o menos alrededor de los 3 años esto está establecido. Antes de esta edad los niños pueden decir a veces, o las niñas, soy nena, soy varón, o sea, no lo tienen tan claro. Sobre los 3 años de vida en general, esto ya está definido y está ya constituida lo que se llama la identidad de género. Tenemos un sexo biológico, tenemos una identidad de género y también tenemos otras cosas. También vamos desarrollando lo que se llama el rol de género. ¿Y qué es el rol de género? Son todas aquellas costumbres, aquellas expectativas, aquellas normas, aquellas pautas que cada grupo humano determina como propias de varones o de mujeres. Y esto puede ser diferente en cada cultura, puede ser diferente en diferentes pueblos, es más, puede ser diferente en distintas familias. Cada grupo humano va determinando, bueno, qué se espera, cómo se espera que sea una niña, una joven, después una mujer, cómo se espera que sea un niño, un joven, después un hombre. El problema no es tanto que cada cultura establezca cosas que son más propias o más esperables en mujeres o en varones, sino cuando estas expectativas
implican una valoración diferente, como pasa muchísimo en nuestras culturas latinas, e implica una desventaja, una desigualdad entre un género y el otro. En general, las características, las prerrogativas, lo permitido, lo estimulado en los varones, suele ser muchísimo más valorado que lo atribuido a las mujeres. Y acá hay un gran problema porque en esta inequidad en el valor de los géneros es que radica la base de mucha de la violencia y de la desigualdad que muchas mujeres sufren en nuestros países. Como cristianos estamos convencidos de que Dios ha creado al varón y a la mujer en igualdad de valoración, de aprecio, de capacidad, de responsabilidad, y creemos que esta inequidad de género contradice profundamente el principio del corazón de Dios que está establecido en Génesis 1 y Génesis 2. Dios, cuando crea al varón y a la mujer, les concede en igual proporción dignidad, libertad, capacidad de elección, capacidad de reproducción, capacidad de administrar la tierra y de tener comunión entre sí y con Dios. Un cuarto elemento que también constituye nuestro ser sexuado es lo que le llamamos la orientación sexual, que es diferente de los conceptos anteriores. La orientación sexual se define como la dirección de mi interés erótico o romántico hacia quién va dirigido. Si va dirigido hacia personas de mi mismo género, personas del otro género, de los dos géneros. Y esto es algo que se establece más tardíamente, aparece más tardíamente en el desarrollo, aparece más sobre los 7, 8 años. Uno podría ejemplificarlo con la frase, me gusta fulano, me gusta fulana, me gustan las niñas, me gustan los varones, me gustan las chicas, me gustan los chicos. Si bien esto se establece bastante tempranamente, 7, 8 años, en general, todos estos elementos en la adolescencia pueden tener como una especie de mezcla, un barajar y dar de nuevo. Pero es una cosa que se establece bastante tempranamente también en la vida. Otro elemento que tiene que ver con mi ser sexuado es la conducta sexual, que son aquellas conductas que por supuesto que en la infancia más involuntariamente, en la adolescencia y en la adultez con pleno uso de voluntad y de elección, aquellas conductas que yo decido tener con el fin de obtener determinada satisfacción o placer sexual, con determinada persona en determinada situación. Entonces, resumiendo, son como 5 elementos que se combinan: el sexo biológico, la identidad de género, el rol de género, la orientación sexual y la conducta sexual. Y estas 5 posibilidades pueden darse, la vemos en la realidad, en diferentes combinaciones. La realidad no es tan lineal, ¿no? A veces puede haber problemas, por ejemplo, en el sexo biológico, puede haber cadenas bioquímicas que no se completen bien y que haya personas, bebés que nazcan, a veces, con genitales ambiguos o con genitales que no están claros o con órganos más atrofiados o menos atrofiados. Cuando hay una alteración a nivel del sexo biológico, en general es una alteración bioquímica que después tiene consecuencias, hablamos de una persona con un estadio intersexual. Son situaciones complejas, que a veces se detectan muy tardíamente, pero que ameritan una intervención especial. Entonces vemos que la conducta sexual y la orientación sexual son parte de los componentes de un ser humano como un ser sexuado. Reverendo Mena, ¿podría por favor compartirnos qué establece la Biblia con respecto a la orientación sexual desordenada? Realmente la Biblia es muy clara al respecto. Hay algunos textos bíblicos entre los cuales podemos citar Levítico, capítulo 18, versículo 22, que dice: no te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer. Esto es un acto aberrante. Asimismo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, hablando de las consecuencias de cambiar la verdad de Dios por la mentira, dice que también hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Dice que los hombres también dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Entonces, en este caso, está hablando el apóstol Pablo mencionando este acto como una perversión
En otra carta escrita a la iglesia en Corinto dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres. Entonces la Biblia es absolutamente clara respecto de este pecado que es la homosexualidad. Como habíamos dicho, como seres sexuados fuimos creados por Dios como varón y hembra. Él nos creó con un propósito claro, mas sabemos que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Qué consecuencias espirituales acarrea el homosexualismo? El apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 25 al 27, que ya hemos mencionado, escribe a los romanos y menciona algunas consecuencias de este tipo particular de pecado. El apóstol Pablo dice que a aquellas personas que practican este pecado serán expuestos, entregados, liberados para vivir según estas pasiones, según estos deseos que el apóstol menciona como pasiones desordenadas o pasiones vergonzosas. Entonces, una de las consecuencias puede ser esta, ¿no? La vergüenza, porque tarde o temprano sufrirán vergüenza o la segregación o la crítica de alguien. El apóstol Pablo menciona que este pecado será como una llama ardiente. Dice que el Señor les ha entregado a vivir sus pasiones desordenadas y menciona también que estas personas se encendieron en su lascivia. ¿Qué quiere decir esto? Que es como una llama en su interior, tan fuerte que no pueden resistir. Es un deseo y una actividad sexual exacerbada. Entonces, algo que no pueden controlar. Y llevados por esa pasión son capaces de ir aún en contra de lo que se ha establecido, aún en contra de su propio entorno, de su propia familia. Y lo triste de todo esto es que el apóstol Pablo dice que la paga de este pecado o el castigo por este pecado lo sufrirán en su propia carne. Literalmente dice, sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Entonces, podríamos decir esto, ¿no? En la teología de Pablo, estas son algunas de las consecuencias de este pecado. El mismo apóstol Pablo, en otro pasaje, en el capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. Y no solamente se refiere a este tipo de pecado que se menciona en Romanos capítulo 1, sino a todo tipo de pecado. La paga del pecado es la muerte. Y como todos los pecados, si una persona no se arrepiente, pues será separada, porque muerte es separación. Separación de Dios, separación en este tiempo y separación en la vida eterna. El profeta Elías en alguna ocasión dijo que son las iniquidades o los pecados de ustedes los que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlo, se refiere al Señor. No es que Dios no quiere escucharnos, no es que Dios no quiere respondernos, pero nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Y entonces el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Y esta es una consecuencia tremenda, no solamente de este tipo de pecados, sino de todos los pecados que nos separan de Dios, que nos apartan de la verdad de Dios, que el Espíritu Santo queda excluido de poder ayudarnos, porque la práctica de este pecado nos envuelve y nos enciende en pasiones desordenadas, pasiones vergonzosas. Sabemos que el diablo ha querido confundir este diseño original de Dios, hiriendo a las personas de varias maneras. Pastor Julio César Santana, ¿podría compartirnos cuál fue su experiencia y qué puede decir a nuestros oyentes que quizá están pasando por esta confusión? Soy el pastor Julio César Santana de República Dominicana y para mí es un placer inmenso de poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. A la edad de 2 años mi mamá me abandonó y de 5 años hasta los 11 fui violado, maltratado por un tío de la familia
y fui frustrado ya a los 11 años. Decido irme de la casa. Cuando me voy de la casa, me fui a las drogas, me fui a la prostitución, a la delincuencia. Me sentía mal, me sentía herido, me sentía sin una figura paterna, me sentía desamparado porque cuando alguien está en pecado y se siente, me sentía como destruido porque la gente no me creía lo que yo estaba diciendo, lo que yo estaba hablando, y pasé por ese proceso de homosexualismo. Quería quitarme la vida cuantas veces, intenté ahorcarme, intenté suicidarme, y yo decía, Dios no existe, Dios no es real, porque si Dios hubiera sido real, esto no me estuviera pasando a mí. Y el Señor en muchas ocasiones me decía, te amo, te voy a cambiar, pero yo no creía que Dios podía cambiarme. Yo decía, Dios no cambia, Dios no restaura. ¿Por qué? Porque yo me sentía sucio, me sentía solo, me sentía desamparado, me sentía sin esperanza. Y yo quería que Dios me cambiara, que Dios me restaurara, pero yo estaba envuelto en delitos y pecados. Y mientras más le decía a Dios que me cambiara, más me involucraba el diablo en pecado, me involucraba en inmundicia, en lascivia, en cuantas cosas a Satanás le daba la gana. Y yo quería ser restaurado, pero el pecado no me dejaba ser libre. Me fui y me hice senos de mujer. Cuando me hago senos de mujer, con el tiempo el silicón que me inyecté no era silicón, era aceite de avión, me desbarató los órganos. El hombre con el que vivía murió de VIH-Sida. En ese momento ahí, cuando me estoy muriendo sin Cristo, sin esperanza, que me sentía solo, destruido, mis amigos me dejaron, todos me abandonaron. Los que decían que eran mi amigo en el momento más difícil de mi vida se fueron. Y el Dios que yo por años rechacé, el Dios que yo menosprecié, el Dios que yo no quería, fue el Dios que recibió con los brazos abiertos, me recibió el Señor y me dijo, yo te amo, yo te perdono, yo te restauro. Y yo le decía, es que mentira, ¿cómo que tú me restauras? Sí, aunque todos te hayan dejado, aunque padre y madre te dejaron, yo te recojo, yo te restauro. Y me acuerdo que en un nightclub en la zona este de mi país, en ese nightclub llorando, bajo lágrimas, a punto de quitarme la vida, llorándole al Señor. Y dije, si tú eres real, cámbiame. Yo no quiero esta vida. Yo no quiero vivir así. Yo quiero ser restaurado. Yo quiero ser cambiado. Yo quiero que tu espíritu me cambie. Yo quiero que tú me transformes. Yo quiero ser libre. Y ahí llegó el Espíritu Santo de Dios. Llegó el Espíritu que restaura. Llegó el Espíritu que cambia. Llegó el Espíritu que liberta. Y cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, el Espíritu Santo me dijo, yo te cambio. Y en ese momento mi vida cambió. El Espíritu Santo no le importó que yo estaba vestido de mujer. Él comenzó a trabajar conmigo, comenzó a tratar conmigo, comenzó a restaurarme, comenzó a cambiarme. Ahí tuve un encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me cambió. El silicón, cuando me hicieron los análisis, ya no tenía cáncer. El Señor me sanó. El Señor me bendijo con una familia poderosa, con una iglesia poderosa. El Señor me dio 3 hijos, me dio una familia. Dios es real. A ti que me estás escuchando, si piensas que Dios no cambia, el Señor cambia. El Señor liberta, el Señor restaura. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Su palabra dice que al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. La libertad de Cristo es una libertad que no tiene condición. Es una libertad que cuando llega a la vida del hombre lo cambia, lo restaura, lo transforma. Así que yo paso por aquí en esta mañana para decirte, no importa por lo que esté atravesando. Paso por aquí para decirte que no importa por lo que estés viviendo. Mientras la sangre de Cristo siga fluyendo, hay esperanza. Mientras el Espíritu de Dios esté fluyendo, hay libertad. Busca al Señor, acércate a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios es un Dios que cambia. Su sangre sigue fluyendo. Si Él lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tu casa y lo va a hacer con tu familia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Así es. Dios nos ama como un amor inagotable, inagotable. Gracias por compartirnos su precioso testimonio, Pastor Santana. Y el día de hoy quiero que escuches esta canción, Jesucristo basta, de Un Corazón Fit Living, aquí en tu radio Betel 96.5 FM. Nuestros corazones insaciables son
Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta, con un corazón fit living, aquí en tu programa Aquí Entre Nos. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En Betel 96.5 FM. En su amor confiamos, hay descanso en él. Ya estamos de regreso y analizábamos los componentes del ser humano como ser sexuado, entre ellos la orientación sexual, y habíamos escuchado el impactante testimonio del pastor Santana. Confirmamos que Dios puede sanar toda confusión si ponemos nuestra confianza en Él y, como dice su palabra, nos alejamos del pecado. Reverendo Juan Mena, esta problemática se ha visto desde los tiempos bíblicos. ¿Cree usted que exista algo en su ambiente social o personal con estas personas que juegan un papel importante en su orientación y conducta sexual? No me atrevería a sostener a ciencia cierta que es un problema psicológico
qué sé yo, producto de un evento traumático o de algún problema en su primera infancia. Tampoco podría decir que es consecuencia de algún error de los padres o de algo que tenga que ver con el ambiente en el cual se ha desarrollado, que tampoco podemos negarlo, ¿no? No podemos cerrar los ojos a los tiempos en que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, tiempos en los cuales la gente está llamando bueno a lo que es malo y está llamando malo a lo que es bueno. Son tiempos donde el hedonismo, el placer, la satisfacción tiene una vital importancia, donde se le está diciendo a las personas que pueden hacer lo que quieran si se sienten bien. Entonces no hay restricciones, no hay control, la moral, la ética de los pueblos está absolutamente afectada, ¿no es cierto? No hay temor de Dios. Entonces, si usted me pregunta que si tiene que ver el ambiente social, yo diría que sí, indirectamente o directamente, pero sí tiene que ver. Ahora hablemos de la identidad sexual, que nos explicaba la doctora Casas que es la percepción interna o el estar convencido de formar parte de uno u otro género, y que es establecido tempranamente como a los 3 años de edad. Doctor Medina, ¿existe algún factor hormonal que puede influenciar en la confusión de identidad de género? Considero que la falta de identidad de género no se trata de un asunto hormonal, cromosómico, biológico o social. Considero que se trata de un trastorno psicológico, afectivo y espiritual, y eso está determinado por el ambiente en el cual se desenvuelve la persona, que generalmente son ambientes tóxicos, en donde vienen de familias desorganizadas, desestructuradas, donde no hay una imagen paterna, personas fueron violadas, fueron maltratadas, estuvieron en un ambiente de perversión sexual. Entonces, sobre todo en la parte espiritual, yo creo que se abren puertas para que demonios ingresen en esa persona y se determine la homosexualidad. Entonces, yo creo que este tipo de personas requieren de una liberación. De hecho, he tenido la oportunidad de tratar este tipo de personas que no han tenido identidad y han sido liberadas, y han sido sanadas, restauradas totalmente por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tipo de problema o alteración biológica puede tener una persona que cause confusión en su identidad de género? Hemos tenido pacientes que han presentado problemas o trastornos biológicos, que han nacido con esa patología, como por ejemplo los hermafroditas, que tienen tanto genitales masculinos y femeninos. De hecho, yo tuve una paciente de 16 años que los papás pensaron que era una mujer, pero porque tenía aparentemente genitales femeninos, y así creció en la escuela, le vestían de mujer, fue al colegio, fue donde el ginecólogo, tal vez no se percató adecuadamente el ginecólogo, comenzó a darle hormonas, y el momento que llega a mi consultorio le mandé a hacer un eco pélvico y un cariotipo, y me salió que no tenía útero y no tenía ovarios, pero tenía los caracteres sexuales secundarios desarrollados de una mujer, porque el ginecólogo le había prescrito hormonas femeninas. Entonces tenía las mamas, tenía la grasa, la cadera, tenía el aspecto de una mujer, pero el momento que le hice un cariotipo, me di cuenta que no era una mujer, era un hombre, porque tenía un cariotipo de XY. Entonces eso causó una alteración en la identidad de género. Los papás realmente no concebían eso de que su niña sea un hombre. Entonces ellos, juntamente con la niña, tomaron la decisión de quedarse como estaba, como mujer. Pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista correcto, es más bien trabajar en la parte psicológica de los padres y en la parte psicológica también de la niña, y saber de que ella no es una mujer,
es un hombre, ¿no? Entonces, esa es la gran realidad de que sí puede haber alteraciones biológicas que pueden alterar la identidad de género. Pero, por otro lado, es importante comprender que otra cosa es cuando una persona nace con su identidad de género desde el nacimiento, fue designado hombre, pero cuando nace habita en un ambiente tóxico, en su vida una mala influencia, tanto los medios de comunicación como las personas que le rodean, etcétera, que han trastornado realmente a este paciente y se siente hombre siendo mujer o se siente mujer siendo hombre. Entonces ese es otro tipo de trastorno. En cambio, con la otra paciente que tenía hermafrodita, entonces ella sí necesitaba realmente ser intervenida quirúrgicamente y administrarle hormonas. Ahora, doctora Casas, ¿a qué se conoce como disforia de género? La disforia de género, antes llamada transexualidad, alude a una situación que viven algunas personas que se refiere a una profunda perturbación, incomodidad, aflicción, dolor, con una repercusión emocional muy fuerte, derivada de una incongruencia entre el sexo biológico y la identidad de género. Todos tenemos un sexo biológico y cuando ese sexo biológico no coincide con lo que la persona siente que es, ¿no? Ahí se produce una disonancia muy, muy importante, una incomodidad muy grande que, bueno, que tiene repercusiones en la vida de toda la persona. De alguna manera, la persona ve que tiene un cuerpo, por ejemplo, femenino, pero siente que no corresponde a lo que se siente varón, o viceversa. Pero eso no corresponde al sentimiento ese íntimo de pertenencia y esto causa realmente una desconformidad, una perturbación muy grande para la persona y para su entorno. Si decíamos que habitualmente la identidad de género se establece a los 3 años, cuando hay una discordancia entre el sexo biológico y la identidad de género, esto también es muy temprano en la vida. Y esto causa muchísimo desconcierto, muchísimo sufrimiento. Muchas veces se manifiesta, bueno, el decir, no, yo soy tal cosa, no soy tal otra, el querer usar las ropas correspondientes a lo que se siente, no esos sexo biológico que son comunes socialmente en el contexto en el que esté. Se puede manifestar como un disgusto y un rechazo muy grande hacia los órganos genitales, por ejemplo, que le han tocado, desear tener las características secundarias o sociales que pertenecen al otro género. De alguna manera es una gran incongruencia y un gran sufrimiento. Al ser un trastorno que empieza en la infancia y muy tempranamente, esto obviamente, si bien puede haber muchos tipos diferentes y grados diferentes, o sea, en algunos niños o niñas puede ser una cosa muy puntual y en otros no, es algo bien persistente y mantenido en el tiempo. Lo que ha pasado históricamente es que este tipo de niños, este tipo de niñas y luego adolescentes suelen ser terriblemente rechazados por sus entornos, suelen sufrir violencias de todo tipo, castigos, humillaciones, expulsiones, y son niños y niñas que terminan muchísimas veces en situación de calle, expulsados de contextos que podrían ser protectores por el gran rechazo y la incomprensión que causan en el ámbito del hogar y muchas veces en el ámbito escolar también. Típicamente son niños y niñas que son de alguna manera expulsados, excluidos de sistemas familiares, de sistemas educativos, de sistemas sociales. Estos niños y niñas que después se van convirtiendo en adolescentes, al estar de alguna manera obligados y tan excluidos de todo contexto social que pudiera ser protector o cuidador, por supuesto que terminan viviendo vidas terribles con todos los peligros y los riesgos que tiene las situaciones de exclusión, pobreza, de violencia, de prostitución para sobrevivir, de todo tipo de afectaciones en la salud, de enfermedades, de problemas con la policía, con drogas, con adicciones, con salud mental, con intentos a veces terribles y caseros de modificar el cuerpo, ya sea inyectando siliconas industriales o con amputaciones, o sea, realmente es una vida terrible a la que estas personas son empujadas. Estas personas que son amadas de Dios son empujadas porque no logramos
entender lo que les pasa, no logramos captarlas a tiempo, amarlas como merecen ser amadas y no logramos tratarlas en los contextos que deben ser tratados. No todos los niños o niñas que tienen disforia de género van a tener una disforia de género en la adolescencia o en la adultez. Cuando aparece la disforia de género en la infancia, es importante, conocer de qué se trata y tener una actitud expectante, de apoyo, de cuidado, porque muchas veces esta disforia de género, a veces en realidad no es una disforia de género verdadera, sino que más bien se percibe de que es mucho más ventajoso en tal contexto ser de tal género o de tal otro género, y en ese caso no se trataría de una disforia de género. Y otras veces son algunas confusiones o periodos transitorios, y muchos de ellos en la adolescencia o en la edad adulta luego no tienen una disforia de género. Pero sí, las personas que en la adultez o en la adolescencia tardía tienen una disforia de género, en general esa empezó en la infancia temprana. Tanto el estrés al que están sometidos las personas, los niños, los adolescentes y los adultos que tienen disforias de género, y tal es la exclusión social, que son personas que muchas veces mueren jóvenes por enfermedades, por accidentes, por situaciones de violencia, por suicidio. Es realmente una vida terrible, y creo que ahí tenemos un campo de misión impresionante como cristianos de intervenir en esa realidad. Cuando las personas, los adolescentes, que es cuando más se manifiesta en general la disforia de género, son contenidos, son apoyados, no son marginados, no son rechazados, no son estigmatizados, no son violentados, es posible acompañarlos en esto que les está pasando. En primer lugar, desde la aceptación lo más plena posible, lo más plena y honesta que podamos hacer, desde el amor, desde el afecto, desde la comprensión, desde ser vehículos del amor de Dios hacia cada uno de ellos, hacia cada una de ellas. La persona con una disforia de género, con esta incongruencia tan grande entre lo que se siente y su sexo biológico, muchas veces, si tiene el apoyo suficiente, va a ir haciendo de alguna manera una especie de transición. O sea, estas personas anhelan vivir y ser reconocidas como del género del que se siente, ¿no? Una persona que se siente mujer va a querer ser reconocida como mujer, con un rol visualmente femenino, socialmente femenino, con ropa femenina, a pesar de que su cuerpo tenga características masculinas. Y al revés, lo mismo para los varones. Suele haber un proceso de transición, y muchas veces se habla, de las personas de disforia de género están antes de ese proceso de transición, en medio del proceso de transición, o ya han terminado su transición. ¿Y en qué consiste esta transición? Y esta transición tiene muchos aspectos, por así decirlo. Esta transición abarca desde aspectos legales, aspectos médico-legales, aspectos hormonales, aspectos sociales, distintos tipos de áreas, que la persona no puede transitar sola, que precisa el apoyo de toda una comunidad que la respete, que la quiera, que tome en cuenta su opinión, que tenga conocimientos técnicos adecuados, que pueda tener una perspectiva del reino de Dios para poder acompañarla como persona valiosa y única. Importantísimos los puntos que usted menciona, doctora. Primero, que el amor de Dios es incondicional para todos, inclusive para personas sufriendo de este problema. Y por otro lado, el saber que generalmente este problema se presenta en la niñez y no todos terminan transitando a otro género, sino que muchas veces se resuelve por sí solo con el pasar del tiempo. Y a ti que nos escuchas en este día, quizás estás pasando por confusión, quizás tienes dudas en tu corazón. El Señor Dios conoce la situación de tu corazón y Él está dispuesto a ayudarte. Quiero que escuches esta canción de Mauricio Allen y Itala Rodríguez. Dios te hizo tan bien. Aquí en tu radio Betel 96.5 FM. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón.
Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien. Todo detalle cuidó. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios. Dios te hizo tan bien y a la tierra te mandó. Ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien, todo estaba bien. todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Aquí Entre Nos y estamos hablando acerca de la disforia de género y conversábamos con la doctora Alicia Casas, primero del amor de Dios que es incondicional y por otro lado el saber que generalmente este problema de disforia de género que se presenta en la niñez no siempre hace que las personas transiten a otro género, sino que muchas veces se resuelve por sí solo con el pasar del tiempo. De hecho, la escritora Abigail Shrier, en su libro Daño Irreversible, analiza esta problemática que al parecer está dando un crecimiento exponencial en los últimos años, considerando que en el 2007 habían solo 0.005 a 0.0014% en hombres y 0.002 a 0.003% en mujeres sufriendo disforia de género. Mas ahora vemos que desde el 2007, este bajísimo porcentaje de mujeres en especial, que antes era casi inexistente, ha crecido en un 4.400%, no solo en Inglaterra, sino que en otros países que no se quedan atrás. Es el número más alto de casos de disforia de género que se han visto en la historia. Doctor Medina, ¿cree usted que la intervención médica con hormonas y cirugías es la mejor manera de proveer tratamiento para la disforia de género? Bueno, partiendo de la premisa que una disforia de género quiere decir la angustia o la incomodidad que una persona tiene ante la falta de identidad de género que se opone al sexo asignado al nacer. Entonces, aceptar el tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes o de sustitución hormonal es aceptar que la paciente nació así o la persona nació así, que la naturaleza se equivocó. Entonces, el individuo que está afectado
quiere resolver su falta de identidad que se adquirió en una forma tóxica en un ambiente donde se desenvolvió, entonces yéndose contra la naturaleza divina, contra la naturaleza científica. El problema es que en base al análisis sociológico que se ha realizado últimamente, se han encontrado que muchos jóvenes, en lugar de dejar que su cuerpo crezca, como nos explicaba la doctora Casas, y de ver que muchas veces esa confusión se soluciona por sí sola en la pubertad, están siendo influenciados a declararse y autodiagnosticarse con disforia de género. En muchas mujeres en especial se está viendo un problema terrible, pues a su temprana edad, de entre 13 y 15 años, recurren a tratamientos represores de pubertad, de hormonas de transición al sexo opuesto, que por cierto en los Estados Unidos ahora son dados sin una referencia médica en muchos estados, sin un análisis médico mental e inclusive, aunque nos llama la atención esto, dependiendo del estado en donde estén estas personas, sin autorización de los padres. Muchas jovencitas han optado por cirugías para quitarse los senos. En estas clínicas de identidad de género, que el día de hoy existen, hace 10 años había solamente una de estas clínicas en los Estados Unidos. Y hoy, en el 2022, hay más de 300 clínicas, las cuales apoyan la teoría de que la solución para aquellos niños que están en confusión es el tratamiento hormonal y modificaciones quirúrgicas radicales como la única solución, sin ni siquiera considerar problemas mentales existentes como la ansiedad, la depresión, el hacerse daño a sí mismos o cortarse, entre otras, sino que se ve que están apresurándose en cierta manera, precipitadamente, a hacer la transición de estos niños y jóvenes al sexo opuesto, en especial niñas, lo cual ahora lo llaman afirmación de identidad de género, que yo veo que es como un lenguaje que quita el peso real de lo que está pasando, de los daños irreparables que están causando a estas jovencitas. Doctora Casas, ¿tienen los jóvenes, a su criterio, la habilidad mental de tomar decisiones significativas acerca de la intervención médica irreversible para tratar su disforia de género? Como decíamos anteriormente, estas personas, las que realmente tienen una disforia de género establecida, diagnosticada y realmente permanente, pasan a través de un proceso y todo proceso implica tiempo. Idealmente este proceso tiene que ser acompañado por profesionales, por personas empáticas, por personas sensibles que van ayudando a la persona a tomar estas decisiones. A nivel global está bastante bien claro, a nivel técnico, que tempranamente en la vida no hay que tomar ninguna decisión de hacer algún tipo de intervención que cause alguna situación que sea irreversible. Pero sí, a veces se pueden ir haciendo otro tipo de intervenciones. Para algunas personas con disforia de género, a veces es solamente suficiente el cambio de nombre, el cambio registral y el vestirse quizá con las ropas propias del otro género. Otras personas van más allá, desean modificar su cuerpo y pueden entrar en procesos hormonales y algunos llegan hasta ahí. Otras personas desean ir más allá y desean modificar también los genitales y órganos sexuales secundarios, pero es un proceso muy, muy personal y cada persona decide hasta dónde llega. Como en tantas cosas se ha aprendido mucho de los errores, de hacer las cosas apresuradamente, sin criterio, pero sobre todo por desconocimiento, por falta de consejo profesional, por falta de apoyo está la desesperación que a veces tienen estas personas que les lleva a tomar decisiones apresuradas y no totalmente fundadas. Distintas legislaciones en los países regulan estos aspectos. Por ejemplo, para las operaciones de reasignación, de adecuación quirúrgica de los genitales, por ejemplo, en muchos países se requiere la mayoría de edad y un consentimiento debidamente informado, el haber estado en un proceso psicoterapéutico de por lo menos 2 años, donde se acompaña a la persona ya viviendo como del género del que se siente, pero sin todavía elementos quirúrgicos que se hayan hecho presentes. En fin, hay toda una serie de regulaciones en ese sentido.
Cada una de estas decisiones debe ser muy meditada, muy estudiada, muy conversada, para estar absolutamente seguros de que la persona realmente no tiene dudas de que ese es el camino que desea seguir. Y hay criterios técnicos en cada una de los pasos a seguir. Lamentablemente, se ve que no se toma este proceso como se debe. Como usted dice, requiere de tiempo, porque son situaciones muchas veces irreversibles. Se ve acá que en un par de citas de 1 hora en estas clínicas se les provee hormonas y así como también información para cirugías a niños. En ciertos estados como Oregon se ofrece este tipo de hormonas a niñas de 15 años sin autorización de sus padres. No tienen que estar presentes sus padres. Ahora, doctor Medina, ¿qué efectos irreversibles pueden causar las hormonas que se usan para la transición de género? Lo que se pretende con la sustitución hormonal es feminizar al hombre y masculinizar a la mujer, y los efectos pueden ser a corto, a mediano y largo plazo, y pueden ser reversibles o irreversibles, y todo va a depender de la cantidad y el tiempo de hormona que esté utilizando la persona. Por ejemplo, puede predisponer a las varices, que nos puede dar una trombosis y nos va a dar una tromboembolia pulmonar. Hipercolesterolemia, que nos puede dar un evento cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio, puede dar esterilidad, alopecia. Entonces, es importante comprender que esto va contra la naturaleza divina. Así es. Muchas de estas jovencitas que han hecho la transición al sexo opuesto se han arrepentido luego y ahora están transicionando otra vez a su sexo biológico original, a lo que se le ha llamado disforia de género de inicio rápido. Pero en realidad ya han sufrido daños irreversibles, como usted menciona, a causa de estos tratamientos y cirugías, como es el caso de Cura Bell y de cientos de jóvenes que han dado su testimonio y que ahora han quedado infértiles de por vida. Doctora Casas, ¿cree usted que haya la posibilidad de que exista algo en su ambiente social y o personal con los jóvenes que juegan algún tipo de influencia en su identidad de género? Sabemos exactamente todavía por qué se produce la disforia de género. En algunos casos y en mi experiencia clínica he visto a veces algunas de estas personas han sido criadas en ambientes muy patológicos, pero en la muy primera infancia, y en otros casos no es tan claro. No sabemos realmente por qué se produce la disforia de género. Por lo tanto, hay que ser modesto en esto. Obviamente hay algo del contexto que seguramente influye, porque todo en el contexto nos influye, pero recordemos que es algo que se establece muy tempranamente en la vida. Si el momento actual o la sociedad actual permite que haya más información sobre estos temas y bueno, a través de las redes o de los distintos tipos de comunicaciones, las personas que les pasa esto, bueno, empiezan a entender un poco lo que les pasa y empiezan a conocer más de su situación y de la situación de otras personas. En análisis que se han realizado a los testimonios de estas jovencitas y a las estadísticas que aparentemente iban a solucionar problemáticas como el suicidio, la ansiedad, la depresión, se han dado cuenta que es algo en realidad espeluznante. El ver que al aceptarse socialmente a personas con esta disforia de género, las estadísticas debieron cambiar en todo el cuadro de edades, ya sean de jóvenes, de señoritas o de adultas que ahora sienten la libertad de declarar lo que ellas piensan acerca de su género. Sin embargo, esto es algo que nos llama mucho la atención. Se ha encontrado que muchas veces estas jóvenes han sido influenciadas por las redes sociales. Y esto lo digo porque en los análisis esto está basado en su propio testimonio. Ahora, la sociedad ha buscado promover la idea de que cualquier institución apoye la moción de que aquellas mujeres u hombres que se consideran del sexo opuesto deben ser tratados como tal, y aún pasar una ley que permita que en las escuelas se les pueda administrar bloqueadores de pubertad sin que sus padres lo sepan. No obstante, los niveles de suicidio y depresión continúan aumentando, lo cual permanece aún después de tratamientos hormonales y aún de cirugías radicales. Obviamente, esta no es la solución, sino el dar importancia al estado emocional y mental de nuestros hijos,
de amarlos, apoyarlos y guiarlos. Como yo les había dicho antes, si nosotros no discipulamos a nuestros hijos, la televisión lo hará, el Internet lo hará, sus amistades lo harán. Doctora Casas, ¿cuáles son algunos de los mitos que giran alrededor de la disforia de género? Es habitual que frente a algo que desconocemos y que nos perturba, que nos preocupa, le demos explicaciones muy extrañas a veces que no se corresponden con la realidad. La disforia de género no es algo que se elige, por ejemplo. Esto no lo elige nadie. O sea, es algo que causa un sufrimiento muy grande, nadie lo elige. Más bien es algo que se padece, ¿ah? Y merece todo nuestro apoyo y nuestra comprensión. Otro mito, otra idea, por ahí, es que son personas degeneradas, que tienen vidas desordenadas, y en realidad el pecado y el desorden está en la vida de todos y cada uno y cada una de nosotras. Y muchas veces estas personas son empujadas por la exclusión que sufren a caer en contextos realmente totalmente caóticos. Entonces que la disforia de género, cuando ya está totalmente establecida y ya se trata de una persona adulta, es posible cambiarla. No es posible cambiarla, no es posible. Todos los intentos que se han hecho en ese sentido han fracasado, y lo que sabemos hoy en día es que hay que acompañar a la persona a poder sentirse en equilibrio con su sexo biológico. Otra creencia es que la culpa la deben tener los padres, la debe tener esto, la debe tener lo otro. Y si bien es cierto que muchas veces los padres y las madres nos equivocamos mucho en la crianza, nadie a propósito provoca esto en un hijo o en una hija. Otra creencia común es, se merecen lo que les pasa. Todas las situaciones de violencia y de marginación en las que viven, se las merecen porque son malas personas, ¿no? Y en realidad esto es consecuencia de la exclusión y del maltrato al que son sometidos por no entender lo que les está pasando. Otro mito a veces es creer, que todas las personas con disforia de género son personas escandalosas, extrovertidas, reivindicativas, etc. Y eso no es así. Muchas personas con disforia de género mantienen oculta su situación, tratan de tener vidas lo más aceptables y normales y comunes posibles, con un grado de sufrimiento altísimo, teniendo una especie de doble vida y con un costo emocional, espiritual y psicológico terrible. Es importante mantener un corazón alineado a lo que Dios pide de nosotros cuando tenemos relación con personas que están sufriendo de algún mal. Reverendo Juan Mena, ¿cómo debemos responder hacia aquellos que presentan este tipo de comportamiento? Como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener mucha sabiduría en nuestro trato con los pecadores, no solamente con este tipo de pecados, sino con todos los pecadores. La verdad es que para el Señor el pecado es pecado, tanto el que roba, el que miente, el que engaña, el que adultera, el que fornica, el que es afeminado, el que se acuesta con hombres, según el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Corintios, dice que todos ellos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios, no ponemos un detector de pecados en las puertas de las iglesias, diciendo este tipo de pecados no pueden entrar y este otro tipo de pecados sí pueden entrar, porque tendríamos que ser sinceros con nosotros mismos y hacer un análisis interior de la iglesia, porque hay algunos que son pecadores, mejor dicho, muchos, todos, por decir, son pecadores y algunos de ellos están en los púlpitos. Entonces no podemos segregar el tipo de pecado, y nuestro trato con el pecador debe ser de amor. Debemos mostrar a Cristo en nuestro trato, amarles. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Así que tenemos que amarles y mostrarles nuestra consideración, nuestra misericordia, nuestro amor, y no señalarles de una manera grosera que les haga sentir como miserables, ¿no? Y yo creo que debemos amarles, recibirles y tratarles con todo el amor restaurador del Padre. Doctora Casas, ¿qué consejo daría a un oyente que está en medio de esta confusión con respecto a su género? Si hay algún oyente que está pasando por una situación similar, que está confuso o confusa, que tiene dudas, mira, quiero decirte en primer lugar que sos una persona preciosa, única, especial,
y totalmente amada por Dios. Que no hay nada que puedas hacer o que puedas dejar de hacer para que Dios te ame más. El amor de Dios por ti es total y completo. Seguramente debe ser muy difícil lo que estás viviendo, el estar confundido o confundida sobre lo que sentís, sobre tu cuerpo, sobre tu género. Yo quisiera pedirte que puedas buscar alguna persona de confianza, que sepas que te quiere incondicionalmente y que le puedas contar lo que te pasa. Busca una persona que sepas que te va a escuchar con respeto, con atención, que te quiere. Y a partir de ahí, con esa persona de confianza, busquen ayuda. Hay muchos servicios en cada país donde a nivel de salud, a nivel educativo, a nivel gubernamental, donde se pueden encontrar apoyos y respuestas para ir transitando esta situación. No estás obligado, no estás obligada a hacer nada. Lo importante es que puedas ir tomando las decisiones que tengas que tomar con la mayor tranquilidad posible, con el mayor apoyo posible, con la mayor reflexión posible. Pero quiero decirte que Dios tiene preparada para ti una vida hermosa, una vida abundante y que te está esperando ahí. ¿Ah? No pienses que sos una persona de segunda, que sos una persona despreciable. Quizá hay muchas personas que te han herido mucho y bueno, quizás están equivocadas, no han conocido realmente el amor de Dios. Recuerda sobre todo eso, que no hay manera en que Dios te pueda amar más. Reverendo Juan Mena, ¿cuál es nuestro llamado como padres si se nos presenta esta lucha en casa? Mi consejo para los padres que luchan con este problema en sus hijos es el mismo que el Señor nos dio a todos nosotros, que les amemos. El amor cubre multitud de pecados. Solo el amor puede restaurar. Si logramos a través del amor que nuestros hijos conozcan ese amor del Padre, entonces su vida va a ser transformada, ¿verdad? No se puede sacar miel pateando el panal, dice un dicho. No podemos odiarles, segregarles, señalarles y esperar que ellos reaccionen positivamente al amor de Dios. Tenemos que mostrarles ese amor, el mismo amor que mostramos para todos los pecadores, de todo tipo de pecados, ¿verdad? Así que tenemos que hacer eso, amarles y seguirles amando y seguir orando por ellos para que Dios toque sus corazones y en algún momento tengan una experiencia personal con el Señor y esa experiencia personal con Cristo les ayude a cambiar de su tipo de vida. Es así, amigo, amiga, que nos escuchas el día de hoy. En Dios siempre hay esperanza de cambio. Él nos ama. Él pagó el precio de todo nuestro pecado para que tengamos en Él vida abundante y libertad. Si tú o alguien que tú conoces lucha con este tipo de problema y necesitas apoyo en oración, no dudes en escribirnos. Nuestro correo electrónico es alaluz.aen@gmail.com. Escríbenos y permítenos orar por ti. Quiero agradecer de todo corazón a cada uno de nuestros panelistas por compartir con nosotros sus corazones, sus conocimientos y por ayudarnos a comprender un poco más a fondo este tema tan importante que se está dando en la sociedad el día de hoy. Gracias, queridos oyentes, también por compartir con nosotros y acompañarnos el día de hoy en su programa Aquí Entre Nos. Bendiciones y hasta pronto. Me alegra que hayamos compartido este tiempo juntas y espero que nos acompañes la próxima semana una vez más en Aquí Entre Nos. Todos los jueves de 2 a 2:30 de la tarde. Aquí en tu radio Betel 96.5 FM.